La verdad es que muchísimas gracias de corazón a Monique, a Elvia, a Monique por la invitación que me han hecho para estar esta tarde con ustedes y tener la oportunidad de conversar sobre nuestras preocupaciones, quizá comunes, quizá no, quizá en algunos puntos sean efectivamente las mismas, en otros diferiremos, como suele suceder cuando uno trata de hacer diagnósticos sobre situaciones específicas en un país. Nuestro país en particular. La pregunta de qué país estamos viviendo pues obviamente amerita muchísimas respuestas, pero tratando de enfocarme en el tema al que me han invitado, quisiera proponer a ustedes algunas posibles entradas a tratar de responder esa pregunta. Diría yo que vivimos en un país que tiene una larga tradición autoritaria, que tiene una cultura política que es heredera de esa tradición autoritaria, que es un país que tiene además profundas raíces como consecuencia de lo anterior, de discriminación, especialmente por razones raciales, pero también por razones de clase asociada al ingreso, más que a las castas. Vivimos en un país que ha normalizado el ejercicio de esa autoridad como una forma de reproducción propia, es decir, solamente un porcentaje muy pequeño, me duele mucho decir esto en las universidades, pero es la verdad, solamente un porcentaje muy pequeño de individuos logran ascender en la escala social por méritos propios. La movilidad social en México está bloqueada en una proporción verdaderamente alarmante por razones de pertenencia a una élite social, económica, política. Vivimos en un país que además ha también naturalizado estas diferencias, este cierre social, digamos, con Weber, esta idea de que solamente algunos deben, o no solo pueden, sino deben, que es una diferencia relevante, acceder a los puestos de dirección, de mando, acceder a los grandes negocios, incluso como una parte de sus rutinas cotidianas, y que para poder contrarrestar este paisaje que estoy malamente dibujando a grandes trazos, es un paisaje impresionista, un país que además tiene como secuela de todo lo anterior no solo una desigualdad, sino muchas formas de desigualdad. Tiene una desigualdad económica claramente establecida, tiene además una desigualdad de carácter cultural también fuertemente establecida, si se pertenece o no a ciertos ámbitos culturales, a veces incluso en función del lenguaje que se utiliza, hasta de los fraseos, de las palabras. Hay un estudio, digamos, muy elaborado, muy fino sobre estas cuestiones en México, pero es cierto, digamos, sabemos que hay pertenencia cultural o no, o exclusión cultural, y que infortunadamente ha además producido formas también desiguales de salir de esa situación, lo que a su vez ha producido fenómenos que hoy se manifiestan en las instituciones políticas mexicanas. Digamos, tres troncos principales, si este paisaje no es demasiado equivocado, podría ilustrarlo con datos, pero quizá no es absolutamente indispensable.
Pero si este paisaje no es demasiado equivocado, el que acabo de intentar describir, las tres formas en las que se ha manifestado en términos recientes, en términos de organización política, a donde paso ahora, todas estas desigualdades, todas estas formas de exclusión, todas estas formas de normalizar el ejercicio autoritario de la autoridad, del poder, de la dominación, se han expresado primero en nuestra, yo diría, incapacidad de dejar atrás la mecánica de los aparatos políticos. Trataré de explicar esto más adelante, para dar lugar en cambio a formaciones políticas válidas que representen a esa enorme diversidad y que puedan ir combatiendo las muchas desigualdades que hay en el país. No conseguimos en México, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo para tratar de salvar esa brecha, no conseguimos en México todavía, quisiera decirlo así, con la esperanza de que algún día se pueda, dejar atrás nuestra cultura, nuestra tradición autoritaria, insisto, para construir partidos políticos que sean lo que dice su nombre, es decir, organizaciones de individuos, de seres humanos que deciden compartir un programa político, que quieren que ese programa político se convierta en decisiones de carácter institucional y que quieren que esas instituciones produzcan nuevas reglas para que, subrayo la deliberada redundancia, para que nuestro arreglo social efectivamente se pueda ir modificando de conformidad con esas nuevas diseños institucionales. México vivió una transición importante al final de los años 90 y durante los primeros años del siglo XXI. Toda esta generación adorable está ahí sentada, ¿no? Ya no vivió, en realidad no lo vivió en el sentido de participar de esos procesos transicionales. Fue ya un México que parecía anunciar una idea de pluralidad, una idea de un nuevo régimen de partidos, que estaría basado a su vez en la plena libertad del voto, en la conciencia de los ciudadanos libre, voluntariamente expresada en las urnas, y que sin embargo desembocó muy rápido, muy rápido, en la captura de esa idea, en la captura de esa esperanza política, para convertirla, haciendo eco de la mayor tradición histórica mexicana, en aparatos de poder. Los partidos muy rápidamente abandonaron, y es una tristeza que así haya sido, abandonaron muy rápidamente su tesitura como organizaciones, insisto, representativas de ciudadanos que tienen una idea del mundo y que quieren que esa idea del mundo se establezca de manera pacífica para ir modificando el arreglo, insisto, en el que vivimos, para abandonarse al dinero. Se abandonaron al dinero público. El financiamiento público que reciben los partidos políticos en México, como saben, es gigantesco, son varios miles de millones de pesos, lo cual dio como secuela a su vez el hecho de que estos partidos se convirtieran en grandes burocracias políticas. Seguramente hay en los partidos políticos mexicanos, no lo dudo, personas con grandes convicciones, todos ellos, seguramente hay gente que de manera voluntaria, libre, participa en cada uno de esos partidos porque quiere hacerlo. Pero mucho me temo que si uno comparara a las personas que hacen eso, que militan
por vocación, por convicción personal en los partidos, respecto a las personas que lo hacen porque les pagan, porque tienen negocios o porque tienen espacios de poder. Mucho me temo que el primer grupo quedaría prácticamente invisible frente al segundo, que es muy grande y que cada vez ha ido creciendo más. La promesa, por lo tanto, de la transición a la democracia, además de los años 90, se interrumpió, se convirtió en un desencanto cuando los mismos partidos políticos, estas grandes burocracias políticas pagadas con dinero público, adquirieron de paso otros dos monopolios. El monopolio de las candidaturas, es decir, adquirieron por la misma reforma legal la puerta de acceso, la única puerta de acceso para decidir quién sí y quién no podía ser candidato, y consecuentemente quién sí y quién no puede ser legislador o alcalde o gobernador o lo que sea. Todos los puestos de representación política quedaron capturados por los propios partidos políticos, como bien sabemos, por lo cual se generó un ciclo vicioso en el que las grandes burocracias de poder, que son los partidos, a su vez desembocaban y controlaban a las burocracias formales del país, incluyendo a los poderes legislativos. Y obviamente esto ha minado la confianza en nuestro sistema político en su conjunto, y además se quedaron con el monopolio de la propaganda política. De un lado, porque así se nos otorgó la ley, ellos mismos se lo dieron, digamos, la posibilidad, como estamos viendo, ¿no?, que haya hasta 13 millones de spots en las campañas que están en curso a través de la radio y la televisión, por ejemplo, no es más que una expresión concreta de ese monopolio de la propaganda que los partidos mantienen. De manera que además hicieron mucho ruido en la posibilidad de construir una deliberación democrática correctamente articulada. Correctamente quiero decir libre, serena, inteligente, pacífica, una deliberación basada en ideas, no en ruidos, en violencias, en la postura según la cual lo que conviene es aplastar al adversario, en fin, deliberación democrática realmente. No se puede porque el ruido que genera el monopolio de la propaganda política es de tal magnitud que nos cuesta mucho escucharnos en medio de ese ruido. De manera que la primera capacidad, digamos, prometida por la transición a la democracia, que era el voto libre y secreto, directo, universal, protegido, válido, construyendo espacios de representación que a su vez fueran eco fiel de la voluntad de los ciudadanos, pues se nos fue, se nos desvió por el camino como secuela, insisto, de estos monopolios del dinero público para hacer política, de las candidaturas y de la propaganda. Los tres monopolios juntos acabaron pues produciendo estos nuevos aparatos políticos. Nada nuevo para la historia de México. Los aparatos políticos han dirigido la historia política mexicana siempre, pero que en los años 90 parecía que existía la posibilidad de derrotarlos finalmente y avanzar hacia un espacio democrático diverso, y no se pudo. Entonces hoy tenemos este problema porque es la secuela a su vez de no solo de una desviación producida por la propia transición, sino que ha generado el enorme desencanto que estamos viviendo como ciudadanos respecto a nuestra democracia apenas recién nacida, respecto al papel que juegan los partidos y respecto a la expectativa que nos despiertan los candidatos, las candidatas a los distintos puestos. Es difícil, digamos, tener un ánimo esperanzador, optimista, fuerte, aún en plenas campañas electorales como estamos,
cuando todo el mundo está más o menos consciente de esta situación que acabo de describir, con más o menos énfasis, con más o menos precisiones históricas, datos, lo que ustedes quieran, pero esta conciencia está bastante extendida en México. El segundo tronco que veo como secuela de todo esto tiene que ver con la captura derivada de todo lo anterior respecto al aparato del Estado propiamente dicho. Estoy seguro que alguien me dirá, bueno, ven, por favor, cuéntanos algo que no sepamos, que sea nuevo. Esto ha sucedido siempre. Sí, es correcto, ha sucedido siempre, solamente que la transición a la democracia también había prometido que hubiera burocracias profesionales, que el acceso al servicio público fuera basado en el mérito, que hubiera posibilidad de que las personas que estudian, que estudiamos, tuviéramos caminos accesibles para poder, por esfuerzo propio, por trabajo, por mérito, como quiere la filosofía de la distribución, en efecto, la justicia distributiva, permitir que sea el mérito la excepción a la igualdad y no al revés, ¿no? Que no sea el mérito despreciado, porque en realidad los méritos pertenecen a otras órbitas que ya mencioné, de élites, de clase social, de raza, de familias incluso. Así que la mecánica que se ha implantado es que los partidos se quedan con el dinero público, lo reciben legítimamente, hacen estas campañas brutales como las que estamos viendo ahora, brutales no solo por su magnitud, sino brutales por su falta de inteligencia, si me permiten jugar con las palabras, por brutas, y después de que ganan los puestos públicos, pues se reparten los puestos de designación burocrática, o sea, designan a sus cercanos, a sus cuates como secretarios, subsecretarios, directores, jefes de reparto. O sea, hay un reparto de los puestos públicos que es conocido, como ustedes saben, como sistema de botín. Entonces, en México no logramos derrotar tampoco el sistema de botín, que a su vez genera de una manera bastante fluida el hecho de que dado que las personas que ocupan los puestos principales en las administraciones públicas son personas que no llegaron por méritos, sino por recomendación, y que no acreditan su permanencia por sus resultados, porque nadie se los pide, bueno, sí se los pedimos, pero no hay manera de exigírselos, no acreditan su permanencia por sus resultados, cuanto por su lealtad a las personas que los designaron, por su cercanía con el jefe, por ponerse la camiseta del equipo, por decir lo que tienen que decir, por aguantar lo que tienen que aguantar, yo qué sé, por hacer méritos no en el sentido público, social que estoy tratando de subrayar, sino por hacer méritos frente al jefe, frente al clan al que pertenecen. Pues eso lleva también a que todo el tiempo estén desviando los programas públicos que se derivan de esas burocracias. Entonces vemos desviaciones de programas públicos de manera casi sistemática. Vemos cosas como las siguientes, para no extenderme demasiado en esta parte. De un lado, el hecho de que los programas sociales, ¿no? La política social del país, que es una cosa obviamente urgente, necesaria para las circunstancias que vivimos, bueno, se convierten en realidad en una fragmentación de miles de pequeños programas que lo que hacen es entregar cositas a la gente que lo necesita, pero no en función de las necesidades de esas personas, sino en función de la lealtad que esas personas le devuelven a quienes promueven esos programas sociales. Aquí el piso firme, allá las laminitas de asbesto, más acá la beca para el estudiante, de este lado el acceso a los centros de salud, de este otro lado una lanita en efectivo para sembrar, por allá las despensas. Hay muchísimas formas de protección social que deberían ser
realmente útiles y deberían cambiar la situación social del país si no estuvieran fragmentadas y si no estuvieran condicionadas a esa devolución de te doy esto a cambio de tu amistad política, digamos. Amistad política que a su vez se manifiesta en listas. Esto es lo malo. Es decir, yo te apunto aquí en esta listita, me das tu teléfono y si puedes tu número de credencial de elector, por favor, porque yo espero que votes por el partido que te está haciendo este obsequio. Y así funciona la maquinaria electoral de campo de todos los partidos políticos. Cuando digo todos, no estoy excluyendo a ninguno, me importa mucho marcar esto. Digo todos los partidos de izquierda, derecha, centro, verdes, azules, da exactamente lo mismo. La mecánica de la entrega de programas sociales funciona así. Pues van, tocan la puerta, le dicen, oye, aquí está tu beneficio, aquí te apunto, y el día de las elecciones te espero. Si no llegas, como las elecciones están organizadas por sección electoral, y la sección electoral tiene una lista dentro de una demarcación territorial específica, pues sabemos perfectamente quiénes deberían llegar a votar ahí, por la lista de electores, hasta con fotografía, lo que era una buena idea al principio, miren en lo que se ha convertido. Entonces los representantes de casilla pues están ahí en las casillas palomeando sus listas contra la lista de los amigos esperados que tendrían que llegar a votar ahí. Si no llegan, pues les hablan, los buscan, los invitan, los llevan o los presionan o los arrastran a votar. Hay prácticas de toda índole, pero más o menos así funciona el asunto. Entonces, lo que quiero no perder el hilo conductor es que los programas sociales se vuelven clientelares. Eso que estoy escribiendo es construir mecánicas clientelares. Es decir, tú eres mi cliente y acá soy tu proveedor. Entonces, mientras esta lógica clientelar se mantenga, los programas sociales se vuelven el instrumento principal de gasto público para poder construir esas clientelas. Si los programas sociales no tuvieran esta libertad de asignación que tienen actualmente, pues no podrían construirse clientelas. O si los partidos no fueran burocracias pagadas con dinero público, como lo son, tampoco. Pero dadas las circunstancias actuales, los programas son utilizados en su gran mayoría con estas características. Hay estudios hechos con buen juicio y con buena metodología que prueban, por ejemplo, que programas incluso nuevos y ambiciosos, hasta bien diseñados, si ustedes quieren, como la Cruzada contra el Hambre, cuando uno baja a campo y los revisa qué está pasando, se encuentra con situaciones absolutamente ridículas, según las cuales en el mismo vecindario, donde hay 10 casas, con las mismas condiciones sociales todos, 2 o 3 reciben la Cruzada contra el Hambre y los demás no. Pero los otros que no, es que reciben la beca de no sé qué partido y la quinta casa recibe la despensita mensual. Es decir, son clientelas diversas cuando su universo de trabajo es el mismo, con condiciones sociales y necesidades muy parecidas. Y esto no hace más que subrayar el hecho de que no hemos logrado construir la exigencia suficiente para que los programas públicos respondan a problemas públicos y efectivamente esos problemas públicos sean revisados, vigilados, evaluados, sancionados por sus resultados, no por su éxito político. Los programas públicos han acabado convertidos en programas de cercanía o de acercamiento político, es lo que quiero subrayar. Eso también explica por qué evaluación tras evaluación observamos que solamente 1/3 del gasto público en México cumple con sus objetivos, según la Auditoría Superior de la Federación o según la propia Secretaría de Hacienda o según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y su Índice de Desarrollo Humano. Cuando uno revisa, dice, pero solo 1/3 del gasto público le pega el clavo, el 70% no, el 70% fracasa, no cumple con sus objetivos.
estas mismas fuentes, especialmente Coneval, cito ahora otra, y el propio PNUD, han demostrado que, dadas las circunstancias actuales del gasto público en México, mientras más gasto público se ejerce, más desigual se hace la sociedad mexicana. El gasto público no disminuye la desigualdad, sino la incrementa. No disminuye las diferencias de desarrollo humano, sino las hace más profundas, las ahonda. Es una locura. El gasto público tendría que estar destinado justamente a eliminar las desigualdades y las diferencias, pero no sucede así por la cadena causal que he tratado de, en estas pinceladas rápidas, de describir en este momento. Y la tercera cuestión que me interesa marcar es que pues todo esto ha generado un enorme espacio no solo de ineficacia administrativa, sino que ha abierto la puerta para que la única, digamos, opción para romper estos monopolios de los que he venido hablando sean opciones criminales y estén a su vez basadas en una mecánica de impunidad y corrupción. Yo sé que es polémico decir esto, pero tengo para mí, además que hay estudios que así lo revelan, que la gran mayoría de los criminales en este país en realidad son muchachos sin horizonte social alguno, muchos de ellos capturados, literalmente secuestrados, que fueron llevados a la fuerza para convertirse en sicarios o cuidadores de secuestradores o de personas secuestradas o lo que sea, en chalanes para el crimen organizado, porque no tenían, pues ahí andaban en la calle y no tienen nada de perspectiva social. Una de las expresiones, en mi opinión, más no sé cómo decirlo para no exagerar demasiado, más plásticas de la desigualdad mexicana son las personas en situación de calle, que ya no son niños de la calle, ya hay 2 generaciones de familias en situación de calle. Si por familia aceptamos algo que no sea la cosa clase mediera tradicional, son familias enteras de niños, niñas, papás, abuelos, que ahí están y que obviamente no tienen la más mínima expectativa social de ninguna naturaleza, pero que sí son carne de cañón para el crimen organizado, que a su vez han roto o se han desprendido de la propia dinámica de corrupción de la que vengo hablando, porque todo el tiempo he estado hablando de corrupción sin mencionar esta palabra, pero de eso se trata. Entonces, lo que hay ahí es un montón de personas que se han convertido al crimen organizado, que los hemos denostado, les hemos quitado el nombre, hemos aceptado que se hable de sus asesinatos, de sus muertes como éxitos por parte del Estado o de la sociedad. Incluso hemos celebrado que las bandas no sé qué se enfrentaron a tiros y entonces murieron tantas delincuentes. Esos delincuentes también son personas, fueron personas, y con nombre y apellido y con expectativas sociales truncadas por todas estas cuestiones que vengo escribiendo de la manera más sintética que puedo. Y obviamente esta lógica de crimen organizado, a su vez, una vez creada y una vez potenciada con la fuerza que ha cobrado en el país, pues ha empezado a regresar, a exigir sus propios espacios de legitimación en el sistema político mexicano. No soy especialista en ese tema, así que no quiero tropezar en temas que no conozco bien, pero leo, por ejemplo, a Roberto Saviano, por poner un ejemplo cercano con la camorra italiana, y veo cómo la descripción que hace este periodista magnífico nos explica cómo no solo la camorra, sino la mafia italiana también empezaron, digamos,
poco a poco, con el tiempo, con la acumulación de dinero, a construir una gran industria que no solamente permitía ir limpiando poco a poco su imagen, sino ir capturando a las grandes empresas italianas y reconvirtiéndose, por así decir, del crimen puro y duro a ser grandes capitalistas globales, a tener sus propios espacios universitarios, a enviar a sus chamacos a que ya no fueran criminales, sino edúcate, mijo, vete a estudiar a Harvard, vete a estudiar a las grandes universidades, conviértete en un gran abogado, en un gran médico. Es decir, tú no, muchacho, tú no, algo así como lo que describe Puzo en El Padrino, ¿no? El chamaco que iba a ser una buena persona, la vieron, y pues de todas maneras no fue buena persona, pero sí logra ya tutearse con la élite global y hasta el Papa le echa las bendiciones en su momento. Bueno, algo así sucedió en Italia, esto está perfectamente documentado, y algo así podría estar empezando a suceder también en México. Insisto en que lo digo con cautela porque no soy especialista en el tema, pero lo que sí es evidente ya, y ahí quiero decir es evidente porque hay evidencia, es que ese mismo juego de criminales con impunidad, pues ya ha venido ocupando espacios de autoridad en el país. Es decir, no es difícil que logren imponer candidatos, no todos, pero por aquí, por allá, en lugares clave, y todos sabemos que también logran poner funcionarios clave. Logran poner, por ejemplo, a los directores de obras públicas de municipios con mucho dinero, o a los secretarios de ciertos ayuntamientos para poder expedir licencias adecuadas para los lugares donde se comercia la droga. Logran poner a los abogados que van eventualmente a combatir a los propios criminales, si es que en un momento dado se tienen que enfrentar ante el Poder Judicial. Van colando por aquí, por allá, gente con el mismo sentido empresarial y con el mismo sentido de éxito, porque indudablemente ha sido una empresa exitosa, eso sí, multimillonaria, que ya han probado en términos de quedarse cada vez más con el comercio global de las drogas. Ya los cárteles mexicanos ya no son chamacos, ¿no? Ya son los auténticos dueños de espacios que disputan tranquilamente con los rusos, que disputan, que ya les comieron el mandado a los colombianos, que en fin, los tipos son exitosos, sin lugar a dudas, cosa que no nos produce, espero, la más mínima admiración, sino una preocupación que debería estar muy puesta sobre la mesa. Más o menos esto es lo que creo que ha estado lamentablemente sucediendo digamos, no solo estas 2 últimas décadas, sino a lo largo de la historia. Y sin embargo, en los últimos meses parece que hubo al menos dos asuntos que medio despertaron nuestra conciencia sobre este conjunto de acontecimientos. Uno, bien lo sabemos, es Ayotzinapa, que es una expresión clarísima de todo este montaje del que vengo hablando. Un alcalde cuya mujer es a su vez la cabeza de un cártel poderosísimo, que está harta de que le reclamen una bola de estudiantillos de quinta de la normal, y aparece y entonces los manda a matar a lo bestia, ¿no? Y pasa todo lo que ya sabemos que pasó, o incluso cosas peores, porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el desenlace de todo esto. Cosas que no sabemos bien a bien qué pasó ahí, pero sabemos que hubo un acto de una brutalidad tremenda. Es decir, si la verdad histórica de la PGR es la que nos contaron, es decir, si esta es la forma de suavizar lo que eventualmente estaría sucediendo, cualquier otra alternativa es espeluznante, la verdad. En cualquier caso, sucedió Ayotzinapa y hubo un golpe de conciencia en la sociedad. Y apenas unos días después de Ayotzinapa, mes y medio, un poquito más de mes y medio después, sucedió la revelación de la famosísima Casa Blanca. Es decir, un dato más entre muchos de los que suceden en México,
pero en este caso planteado de una manera tal y en un momento tal que generó una nueva conciencia, eso creo, sobre la corrupción en el país. Bien sabemos el asunto, un empresario muy favorecido por el presidente Peña Nieto, que ya lo había sido por el gobernador Peña Nieto, que pues prácticamente le regala una casa a la señora Angélica Rivera. Y bueno, la explicación que da después la primera dama es algo para que vamos a recordar por generaciones, estoy absolutamente seguro, ¿no? Todos tenemos amigos, ¿se acuerdan? Pues el ingeniero Hinojosa es mi amigo, ¿eh? O sea, ya ustedes que no tienen amigos con dinero que le regalan en fin, fue una explicación muy mal formulada en el mejor de los casos, y que por supuesto añadió más razones al agravio que ya por sí compartimos en el país. Y aquí es donde ya voy terminando para dejar paso a lo que iba a ser una conversación y ya lo convertí en un monólogo, pero para, digamos, plantear lo que yo creo que podría suceder después de esto. Yo lo que veo, no, pero es solo mi punto, a partir de aquí les ruego que me permitan cambiar de página. Lo que he descrito todo tiene más o menos datos, evidencia, se puede probar y no me preocupa, digamos, la trayectoria, el discurso que llevo dicho. Pero a partir de este momento sí, porque ya no hablo de evidencia, sino de una posición política y de conciencia estrictamente personal. ¿De acuerdo? Entonces hago la diferencia. Mi posición personal es que lo que yo veo en este momento en México sí es un movimiento que a mí me gusta llamar de conciencia, que es una cosa muy rara. Yo no lo había visto ni lo había estudiado en México antes. Es decir, no es un grupo de presión, no es una organización nueva, no es un mesías, ¿no? No menciono a ninguno porque sé que hay partidarios del mesías por todos lados, se ponen nerviosos. No es nada, es una cosa que está sucediendo en redes sociales, que está sucediendo en la calle, en las conversaciones. De repente estos dos acontecimientos, Ayotzinapa y la Casa Blanca, hicieron que empezáramos a hablar un idioma, un lenguaje muy cercano entre muchas personas, normalmente distanciadas, normalmente separadas en su propio segmento social. Y que empezábamos a cobrar conciencia de que estas cosas están pasando en México, que no pueden seguir pasando, porque obviamente el paso que sigue no es ojalá fuera un estado mafioso, es simplemente la ruptura de las relaciones sociales en su conjunto. Y eso sí es una cosa muy real, muy posible. Los estados, como las personas, también pueden morir. Las organizaciones políticas no están hechas para siempre. Un país se puede acabar, se puede caer en una guerra civil, podemos acabar, no exagero, podemos acabar matándonos todos contra todos, que en buena medida ya es lo que estamos haciendo. Entonces, esta conciencia hasta de sobrevivencia, Martha Nussbaum diría, es una conciencia del amor, porque el amor es el que nos permite convivir y sobrevivir como especie y también como grupos organizados. Pónganle el nombre que quieran, sobrevivencia, egoísmo, amor, pero al final parece que hay una cierta conciencia que está despertando en el país y no tiene organicidad. No tiene líderes, no tiene partido, no tiene un lugar, no tiene un teléfono, simplemente ha venido desarrollándose y a mí me parece que esta es probablemente la mayor potencia que tiene este movimiento. Creo que es la mayor potencia porque me lleva a creer también que estamos cerca de la metáfora del siervo y el señor hegeliano. Esto es, creo que, por cierto, en algún lado leí, Monique me corregirá, que la metáfora, Rafa Rojas lo describe en uno de sus libros, que la metáfora de Hegel viene de su impresión frente a la rebelión de los esclavos en Haití. Y entonces él concibe la metáfora del siervo y el señor. Esto
esto es bien interesante porque lo que sucedió con esta metáfora es más o menos simple de decir, difícil de acabar de internalizar, pero la idea es, el amo existe porque el esclavo lo reconoce como tal. Y mientras el esclavo lo reconozca y le pida, le ruegue o le reclame y le grite, amo miserable, el amo podrá reaccionar como quieran, pero va a tener el reconocimiento del esclavo tanto que ama. Y viceversa, para que el amo pueda ser amo, necesita que el esclavo haga eso. De manera que se refuerzan mutuamente. Esta es básicamente la idea de la metáfora del siervo y el Señor. Hubo ya un episodio chiquitito, si quieren, pero muy simbólico, con el movimiento zapatista de 1994, que estaba justamente inscrito, esto Luis Villoro lo vio con gran inteligencia, inscrito en la misma metáfora del amo y el esclavo. Marcos, que algo sabía de filosofía, me parece que entendió muy bien este punto y dijo, no te pido, no te exijo, no te grito, ni te veo ni te oigo, al revés de lo que hacía o dijo el señor Salinas. Marcos dijo, yo a ti ni te veo ni te oigo, no voy a negociar, porque en el momento en que negocie contigo te reconozco, te acepto y te doy la condición de amo. Es complicado de explicar, pero creo que ahí está planteada la idea. Y bueno, pasaron muchas cosas en el camino, pero esta muestrita que eventualmente sucedió con la metáfora del amo y el esclavo, el siervo y el señor de Hegel, de alguna manera se ha convertido, creo yo, en un asunto social. Es decir, estamos muy desencantados con lo que está sucediendo colectivamente, y aún con esta falta de organicidad, creo que la reacción de la sociedad es decir, se acabó y ya no vamos a seguir convalidando estas cosas. Ahora, dicho esto, sin embargo, tenemos una aporía, tenemos un problema que no está fácil de solucionar, y es que si simplemente se ignora la existencia de estos fenómenos, si simplemente se niega al amo, de todas maneras el amo en este caso seguirá actuando, y en consecuencia es necesario buscar alguna vía, creo yo, para que poco a poco las reglas del juego que nos hemos dado y que han permitido que eso suceda cambien de tal manera que estos espacios de corrupción sistemática puedan ser modificados. Es mi opinión que en ausencia de opciones, sé que hay toda una literatura, una corriente ideológica, una posición, no me quiero pelear por esa posición en esta aula y en este momento, según la cual la única manera de contrarrestar lo que acabo de decir es la revolución armada y la destrucción de todo, una onda porpotiana, digamos, para que todo vuelva a renacer. Dejo de lado esa posición que en este momento sinceramente me parece muy delicada y hasta suicida en buena medida por las condiciones que hay en el mundo, no solo ya en México. No me meto en ese territorio, pero si queremos cambiar desde una posición pacífica, que creo que es lo que estamos diciendo, entonces la metáfora del siervo del Señor tiene que servir para decirles así ya no, y empezar a trabajar en opciones de reglas, de instituciones, que sea como esta conciencia reclama. Y eso va a tomar, por supuesto, muchísimo tiempo, va a tomar un enorme esfuerzo, implica mucha imaginación, mucho trabajo, mucha paciencia, pero de alguna manera hay que empezar a que esto suceda. Yo personalmente he tenido la enorme ventura, porque así lo considero, de estar dando la monserga con muchas otras personas a favor de la transparencia, por ejemplo, y a favor de construir mecanismos para combatir la corrupción. Cosas que se discutían durante años en el ámbito académico y que en un momento dado decidimos llevar al espacio público. Decidimos plantear como denuncia, como planteamiento, como propuesta, y que poquito a poco, con una enorme paciencia, empezaron, sin embargo, a producir ciertos espacios de esperanza. Cositas, pero que son cositas que pueden volverse enormemente valiosas.
Por ejemplo, la aprobación de la Ley General de Transparencia y toda la reforma que hubo al respecto va a obligar, por lo menos formalmente, que ya es algo, a los funcionarios a que documenten todo lo que hacen, a que lo pongan en archivos, a que digan de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, qué se va a hacer con ese dinero, etcétera. Me ahorro la descripción de la reforma porque se volvería una conversa técnica mucho más larga de lo que ya está haciendo. Pero lo que quiero decir es que si esas pequeñas reformas, esos pequeños cambios para modificar las condiciones de combate a la corrupción y la apertura de la información y la garantía del derecho a acceso a saber se quedan otra vez capturadas por los aparatos políticos y solamente entre ellos, les puedo asegurar que no habrá pasado nada. Pero que si nos movemos en esa dirección y en lugar de dejar solamente que se queden estos aparatos como están, se empiezan a hacer uso de esos nuevos derechos ya establecidos en la Constitución, empezamos a preguntar, empezamos a meter esos datos en las redes sociales, empezamos a exigir rendición de cuentas, empezamos a documentar con esa información, empezamos a divulgar esa información. Yo creo que en ese momento el siervo habrá cambiado su situación para ponerse al tú por tú con el amo y habrá con estas pequeñas herramientas por lo menos cobrado un paso hacia una mucha mayor dignidad que en este momento simplemente no es posible o no era posible porque estas otras normas ni siquiera se habían concebido por los propios partidos políticos. Un esfuerzo de academia y de sociedad civil que mal que vio logró abrir una pequeña puerta. Si esto se cifra solo, repito, en una organización, en un partido, en un líder, probablemente tendremos un hálito de esperanza un rato, pero volveremos a caer, me temo, en las mismas trampas después. El chiste es que no vuelva a suceder lo mismo, y para que no vuelva a suceder lo mismo, esto lo decía Einstein, no debemos recorrer los mismos caminos una y otra vez, sino otros. Y estos otros es ponerse, creo yo, al tú por tú, después de este despertar de la conciencia colectiva, con los dueños del poder y empezarles a exigir cuentas de manera sistemática. Sé que es una esperanza muy modesta. Me decía un amigo de fuertes convicciones comunistas el otro día, me decía, eres un asqueroso menchevique. Y yo le decía, sí, seguramente sí, ¿no? Soy un asqueroso socialdemócrata de quinta, pero creo que cambiar las instituciones de esta manera, con la conciencia colectiva y con un esfuerzo así, basado en la conciencia compartida, se pueden producir cambios de fondo y quizá incluso más rápido, ojalá, de lo que esperaría.